תוציא, אני כרגע... עכשיו כן. כן, כי כרגע חזרתי מסיבוב אופניים. וואו. רגע, רואים רק אותך, לא את עדנה גם. עוד מעט יגיע. ותסגור את החלון מאחור, כי האור מאוד... מפריע? כן. רגע, נדליק פה אור. בוקר טוב, גדי. עכשיו יותר טוב, עכשיו זה יותר טוב. רגע, עכשיו... מה, אתה מקליט את השיחה? אתה מקליט את השיחה? כן, כן. חכה, אני אלבש משהו. לא, תישאר ככה, זה כבר מוקלט. לא, לא. עדנה, תסובבי את המסך, שיראו אתכם במרכז. היי, עאידה. מזוודה מוכנה? מה נשמע לו? המצלמה פה. כן, כן, אז עכשיו... שנייה, אז נעשה אולי משהו שנשים את המצלמה פה. רק רגע, קצת... פלאי הטכניקה. פלאי הטכניקה, כן. אני על הפנים. מה, את חולה? ¿Qué pasó? הילד כמו חמור. חמורה. גם אברי היה חולה, אמרת. אברי היה עם הקאות. אוי אוי אוי, טוב. אני עם שיעולים. תרגישו טוב, תשמרו. תודה, מתי את טסה? את עשית עשיתי אתמול בבית, זה שלילי, אבל אי אפשר לדעת, הרבה מספרים שרק אחרי שמחלימים יוצא חיובי. טוב, גדי הזמין אותי לרעיון, אבל אני משאירה אתכם איתו, כי יש לי דברים לעשות, אוקיי? מתי את טסה? רביעי. אז בהצלחה. רביעי בצהריים. בסדר. אוקיי. עוד נדבר. טוב, לא רואים אותנו כי יש לנו אור מאחורה. כן, ללוז מאחורה, לא נעלה. כן, אתם צריכים לסגור את החלון מאחור. כן, הוא סוגר. זה עכשיו יותר. החלון קצת מפריע, אבל לא חשוב. יאללה, בואו נתחיל. Yofi. Bueno, queridos oyentes, nos encontramos esta mañana con Edna y Abri Zaragosti que os van a contar sobre su paso por Baderech. Bueno, la primera pregunta es, vamos a empezar por Abri, que es el más veterano. Baderech, ¿cómo llegaste a la Tnua? ¿Qué te acordás de los primeros tiempos? Ante todo, quiero aclarar que para los que no me conocen como Abri, en esa época era Alberto Zaragosti. ¿Cómo llegué a la Tnua? En sí, íbamos al templo de Camargo, que había actividades los sábados y domingos para los jóvenes judíos. Un segundo, voy a prender más calma porque si no, no vamos a cocinar. Para los jóvenes judíos de la comunidad sefaradí. Y había desde chicos, desde los 11, 12 años íbamos al templo de Camargo. Cuando ya éramos mayores, después de los 13 años, había un grupo ya con otro tipo de actividades. Al principio esas actividades eran especialmente sobre la Torá, estudiar sobre la religión judía. Y cuando, después de los 13 años, es el grupo que se formó, trajeron como madrij a Carlos Frastay y a Pnina, Carlos David Frastay
y Pnina Perla en esa época, que eran madrijim, y Ben Sieve empezaron a hacer actividades no de orientación religiosa, sino más orientación de juvenil, de actividades de recreación y también porque somos judíos y valores generales, internacionales, se puede decir. Eso chocó mucho a muchos de los integrantes del grupo, que veían como un lavado de cabeza de la parte sionista, porque sabían que estaban en un movimiento sionista, era el Madrid. De la comunidad no se dieron cuenta de que habían traído un Madrid sionista, de un movimiento sionista. Él era del movimiento juvenil sefaradí sionista. Sí, Carlos Rastá era del movimiento sionista. Okay. Y entonces hubo polémicas. En sí, salimos del templo de Camargo. Los que quisimos seguir con el grupo al principio nos encontrábamos en unas casas, pero al poco tiempo pasamos al club de Malavia, Asís. El club social de la comunidad sefaradí de Camargo. Quedaba en Malavia, ahí entre Camargo y la próxima, no me acuerdo las calles ya, que era un club de 3 pisos, que ya no existe. Lo vendieron, tenía cancha de básquet, jedarín para hacer actividades, una especie de teatro chico. Y ahí hacíamos un bar arriba, y ahí hacíamos actividades. Al principio nos sentábamos en el bar porque no teníamos dónde sentarnos. Y seguimos. Alberto Sadrinas empezó como Madrid, Alberto Sadrinas y Clary Cristal. Y éramos pocos, al principio éramos pocos. Estaba Luis, mi hermana, Roberto, Ariel, Marta ya dije. No dije. Alberto Sadrinas venía también del movimiento sefaradí sionista. Sí. Sí. Ok. Sí, ok, sí. Que es primo de Abri. Es primo segundo. Claro. El padre de él es primo, somos primos. Claro. El padre de él era primo hermano de mi papá. Sí. Y vivíamos, cuando éramos chicos, uno enfrente de otro. Mi casa estaba enfrente de la casa de él. Y ahí continuaron las actividades en Camargo. Sí. Continuaron las actividades en Camargo hasta que nos echaron de Camargo por sionistas. En sí, la comunidad era muy cómodo que Madrijim de Tnuot en sí al principio empiezan a hacer actividades porque no había líderes locales que podían ser Madrijim, que podían ser líderes de... Entonces venían de Tnuot Noar, que los que ya habían estado en Mahón de Madrijim, por el Mayal David Frazay había vuelto del Mahón de Madrijim junto con Pnina un año antes o algo así, no sé cuánto, pero me acuerdo que una vez fuimos a la casa de él y nos mostró las cosas que había traído de Israel, una mantera que era el descubrimiento del siglo. Nos explicaba cómo daba vuelta. Bueno, eso te influyó a vos profundamente. Ahí comienza tu carrera como regador. Okay. Ahí empezó, sí. Entonces, cuando ya nos echaron del club de Camargo, empezamos a ir a otros lugares, empezamos a ir a Alianza. En esa época ya el grupo de Alianza ya se había también integrado. Tuvimos mucho tiempo haciendo peulot en parques. Después de Alberto Sadrinas, estuvimos a Gaby Reina, Moni, a Elisa y Israel Mash,
Saúl y Silvia, que fueron los últimos Saúl y madrejim. Silvia. Wow. O sea que era como que la Kfutzá de ustedes daba vuelta entre diferentes centros y también casas y parques, no tenían un lugar fijo. No, y casas de Javerín, había solamente, sí, muchas casas de Javerín, hasta que llegó el Bait, cuando se compró el Bait de Flores, ese fue el primer lugar que tuvimos un lugar fijo para hacer Peulot, y después el Bait Vos eras, digamos, ¿cuánto tenías? 17, 18 años Yo cuando pasaron al Bait de empecé a Aranguren. los 13 años. No entiendo, otra vez. Cuando empecé yo tenía 13 años. Sí, sí, pero el paso al Bait de Aranguren en el año 68. 68, No, yo tenía 16 o más yo creo. Sí, yo tenía 16, 17 años, sí. ¿Te acordás algo de la virá del Bait de Aranguren? De que te paso dijeron, que dijeron, bueno, ahora dejamos de dar vueltas y ahora tenemos nuestro Sí, propio fue un paso. acontecimiento especial para todos, no solo para nuestra Kfutzá, sino para todas las Kfutzot. Sí. Que ya teníamos, yo también era Madrid en esa época ya. ¿Qué otras Kfutzot había en esa época? ¿Cómo? ¿Qué otras Kfutzot había en esa época? Estaba la Kfutzá de Shombrim, estaba la Kfutzá de Shombrim, estaba la Kfutzá de Jorgito, Shorashim, Shorashim Zraim, Nitmeli. No, Shorashim de San Isidro se formó. Sí. Yo no me acuerdo el nombre de la Kfutzá de Jorgito, Carlos, yo era Madrid con Eti. Pero eso fue más tarde. Eso fue más tarde, me parece. Eso fue más tarde. Eso fue más tarde, sí. Sí, eso fue más tarde. El paso fue, me acuerdo que fue todo un acontecimiento, porque tuvimos, el Bait estaba cuando recibimos el Bait, estaba en unas condiciones muy malas. Deplorables. Lo que se hizo después, la parte de atrás, la cancha de fútbol, de básquet, era todo un baldío. Me acuerdo que nosotros veníamos todos los fines de semana, íbamos a trabajar al Bait, a sacar los yuyos, a alisar la tierra, para poder hacer después poder ponerle baldosas, pero todo eso, pintar las paredes, arreglar las puertas de una casa que estaba bastante abandonada. Las puertas, me acuerdo que no se cerraban, tuvimos que cambiar los picaportes. Fue todo un acontecimiento de varios meses de trabajar para arreglarlo. Y después entonces ya entró un poco más de plata. Me acuerdo, uno de los acontecimientos fue cuando Yumes llegó a la Argentina. Entonces tuvimos una reunión con él en el Bait de Flores, de Flores, y ahí él soltó plata para que podamos hacer las refacciones, toda la cancha de básquet, con todo. Tuvimos un apoyo económico mayor ahí, de los shlichim. Edna, ¿querés contar cómo llegaste, cómo conociste a Abri, llegaste a ¿Puedo unas palabras antes? Sí. Los que llegamos a la Tnuá, yo pienso que llegamos en busca de un marco judío, de amigos, nada ideológico. En esa época nada ideológico, porque no sabíamos lo que era. Pienso que la mayoría de la gente, uno de los artículos Saúl escribió que llegó a la Tnuá ideológicamente y la gente llegaba, pero pienso que muy poca gente llegó por eso. La mayoría llegaba porque quería un marco judío, quería conocer amigos, conocer novias o conseguir un novio o cosas así, pero... A eso quiero aclarar de que en el chat de Baderech dijeron que nosotros no bailábamos. Joshlim, en las casas, cuando se reunían en las casas,
bailaban lento y los banim aprovechaban para chapar con las manotas, apagaban la luz del salón, así que ellos bailaban. En Joshlim se bailaba, no digan que no. Yo dije que no. No, en el chat dijeron que no se bailaba en la No, yo escribí que tenía la impresión de que... No en Joshlim les gustaba chapar. En la casa de Joselín en especial. Porque siempre los padres se iban los sábados y íbamos a la casa de Joselín, que los padres no estaban. El hermano de Diana. Sí. Ok. Edna. Yo estaba socialmente, tenía un grupo de 6 varones y yo, no en la TNUA. Íbamos a jugar al billar, íbamos a conciertos, nos reuníamos en casas, y mi hermano, que era moré de Ibrit, en el Majón de Paraguay, de Eti y de Horacio Chabot, estaba preparando su aliyá porque él ya tenía pensado volver, tenía su novia acá en Israel. Y me quería llevar cerca de donde él estaba, si él hacía de aliyá, que yo también hiciera aliyá. Y en las charlas en hebreo que él para aprender hebreo trataba de que hablen de distintos temas, Eti y Horacio hablaban de la TNUA sionista. Y él les pasó el número de teléfono mío para que me llamen y me lleven a la TNUA, porque no le gustaba mi grupo social. Y así fue, me llamaron y fui a la TNUA. El primer encuentro para mí fue, no traumático, pero muy chocante. La gente me resultaba muy extraña, muy rara. Estamos hablando del año 71. Sí. No, era 70, diciembre del 70. Ok. Y bueno, cosas como el Ariel encendiendo un pedo, o esas cosas rarísimas que había, o Rosita sentada sobre Roberto, Rubén apareciendo con un pañuelo atado a 4 puntos, todo colorado, jugando a la pelota. Las manos todas yendo al baño, todas juntas. Yo no entendía qué estaba pasando ahí, pero entonces después, antes de que empezara la Peulá, llegó el Madrid. Yo pensé que era el Madrid, era Madrid de otra Kutzabri, pero él llegó, hizo la UFA con camisa blanca, jeans desteñidos, sandalias franciscanas, y dije, bueno, se está poniendo mejor la cosa. Me acuerdo, justo yo había vuelto de una peulá que habíamos hecho con Eti a la Kutza de Israel. No, Dorjata. No me acuerdo el nombre. Me parece que era. No me acuerdo el nombre. Israel. Entonces, Bekitsur, dije, vamos a darle una chance, y a la semana sí, eso era en diciembre, comienzos de diciembre. En enero se iban todos al campamento de Cabalango, y yo sabía que no me iban a dejar, porque nunca me dejaron dormir fuera de casa. Y al final me dejaron, mi abuelo intercedió, estaba moribundo, y intercedió por mí, y salí al Mahané, y bueno, lo demás es historia. Me quedé. ¿Eso solo? No, yo fui. Yo me acuerdo de en las Veidot de la TNUA, la Veidad, digamos, del año 71, comienzos de año, me acuerdo que se hablaba de la característica sefaradí de Baderech y de cómo trabajar en la Keilah. ¿Puedes abarcar un poco el tema este?
había un grupo de personas mayores, movimiento sefaradí sionista, no sionista socialista, de personas mayores que se encontraban una vez por semana de distintas comunidades. Que en sí se encontraban para tomar café, té o café y charlar sobre sionismo, que nunca hacían sionismo. Yo participaba, Saúl participaba en esas reuniones como la rama juvenil, y ya esto en la época de Badere, ¿sí? Y yo empecé, Saúl me pidió que yo participe con él, Saúl después dejó y yo seguí un tiempo más en este grupo. La idea era de que nos abran las puertas a distintas comunidades. Lo que sí que no nos abrieron ninguna puerta era gente de distintos clubes, de alianza, de casa, de casa, sí, casa y otros. Eran de los que era un grupo de que hablaba sobre sionismo y de que hay que hacer, pero nada más de salón. Así que de ahí no tuvimos ningún apoyo. Lo del apoyo en sí, en las Beidot, cada año había una Beidá que se decidía que eran las metas del año. Generalmente era la Beidá para los Bogrim, porque los Hanijim no tenían... que se presentaba, cada Badá preparaba algo y se preparaban cuáles eran las metas. Y en sí lo que siempre se discutía era dónde concentrarse. Si concentrarse en la comunidad judía, sefaradí, que generalmente era mucho más cerrada y no cerrada en finate ideológica que la comunidad ashkenazí, o ser pluralistas, tanto ashkenazí como sefaradim, llamamos no hace sefaradí, muy bien, para todo el que se quiera, para que suene mejor para gente de la Keilah Sfaradit y tal vez para poder que nos ayude a abrir un poco más las puertas, pero en sí no nos abrían las puertas, eso no nos abrió la puerta para nada, después voy a explicar por qué, pero y en sí eso era siempre el diálogo. El diálogo y la discusión, que en sí en la Beidot siempre se llegaba a la conclusión de que ser pluralistas y, mantener nuestra identidad sefaradí, pero para afuera pero dentro de la Tnuá, ser pluralistas, no solo no sefaradí. También Virginata de la parte de Hashomer Hatzair, que era un poco político, de poder tener un poco de apoyo de la Shomer Hatzair, aunque no estábamos identificados con 100% de la Shomer Hatzair, en sí de que para Shmasel es la única movimiento o la última corriente que tenía también enfocado en la sociedad, en la parte sefaradí. A la Shomer Hatzair les convenía que seguía Baderes porque en sí tenían el prestigio de que también tenía un movimiento sefaradí, que no solo ubicado en la parte ashkenazí, y por otro lado para nosotros era también una fuente de ingresos. En sí. Nunca no nos abrió ninguna puerta porque para las comunidades eran jóvenes, las comunidades de Alianza o de Malavia, eran en sí los dirigentes no querían que haya juventud y todo, pero no querían ruido, no querían los bochinches que hacían siempre los jóvenes, con todas las ideas también más progresistas, y les molestaba. Ellos querían un centro cultural para no quilombero, como se decía. Y especialmente no sionista. Etna, ¿qué te acordás del día a día, digamos, o el fin de semana de Hoshlim, digamos, durante el año 72, que es el año antes de
antes de formar el Garín, etcétera, etcétera. El día a día o las actividades. Pienso que teníamos, creábamos cultura, así como llegamos al kibutz y fuimos partícipes de la Vadat Tarbut y de crear cultura, no solamente de consumir cultura. Para mí era importante el asunto de la creación. Me parece que era algo que nos caracterizaba. Por otro lado, algo que recuerdo mucho es la suciedad, la roña que había. Podíamos vivir, había pedazos de salame en el piso, de sándwiches que se comieron 2 meses antes. Yo me acuerdo de David Warshawski, se escandalizaba, no entendía cómo podíamos vivir en esa roña. Y en nuestras casas no vivíamos así, y pienso que las Banot no era que nos gustaba, pero era parte del Bait. Sí, mucha actividad, esperando el fin de semana y no solamente el fin de semana, en la mitad de la semana también teníamos Badot. Me acuerdo que íbamos al Binyan de la Sochnut, teníamos muchas Badot, mucha actividad. Toda la parte ideológica a mí me importaba menos, digamos, pero la parte de cultura o de social, aspectos psicológicos, era lo que a mí me importaba. Sí, muy activo, mucho, muy... Ustedes fueron el primer Zug que se casó. De Joshlim. De Joshlim en general, de todas las shikva. De la Tnoa, Shivim, mi Shivim en adelante, cuando los madrijim hicieron alianza. ¿Sí? Ustedes ya trabajaban, cuenten la época esta del trabajo, la Kupa Meshutefet, la primer casa donde vivían. Sí, nos casamos en septiembre, el 2 de septiembre del 72. Yo en esa época, yo había empezado a trabajar como Zeret Ganenet en un Gan Yehudi, y para el 72 ya había demasiados Yeladim, y la Menaelet me dijo si no quería ser Ganenet y tener mi propio grupo. Así que desde el 72 empecé a hacer Ganenet. El sueldo era muy bueno de la escuela judía, y Abri empezó a trabajar. Antes, cuando nos casamos, 3 días antes de casarnos, me liberé del ejército, de la marina. Nos casamos y empecé a buscar trabajo. Al final terminé trabajando en el Beit Sefer de Paraguay, para los hijos de los Shlichim. Estaba la escuela primaria para los chicos de los Shlichim, y con Eduardo, y había otro muchacho, Eduardo, y yo estamos encargados del bitajón, de acompañarlos a los chicos, traerlos, de las casas con el autobús, un minibús era, y estar ahí y vigilar hasta que en el tiempo de las clases. Bueno, la verdad que no alcanzaba el dinero, pero mi papá tenía un departamento cerca del mercado de Abasto, y él propuso darnos el departamento para que viviéramos ahí. Nosotros no aceptamos, dijimos que solamente si le pagábamos alquiler. Y bueno, empezamos a pagarle el alquiler y vivíamos ahí, juntamos cosas usadas, un mecarer usado, lo pintamos, dormíamos en el divanlito que dormía en la casa que compramos unas sillas y nos organizamos.
y empezamos a trabajar. Y bueno, para esa época, para la Kupá de la Kvutzá, allá Beseder, cuando empezamos a hacer Garín, la Kupá fue total, Kupá Mishutefet. Poníamos nosotros todo los 2 sueldos y sacábamos estábamos bastante ahogados, digamos, pero sí, así era. Hacíamos Kupá Mishutefet. También cuando nos casamos, de los regalos, dividimos todo. Si recibíamos una frazada, no, pero si recibimos 2, una era para nosotros, otra era para alguien del Garín. Que plato, pajillas. Sí, todo fue repartido. Sí. Todo era Kupá Mishutefet. ¿Se acuerdan algo específico de David Bayarsky? Ustedes estaban más cercanos, los recuerdo, más cercanos a David y a Lisa. Sí, íbamos a la casa de ellos. Cuando David llegó, yo justo era masquer de la TNUA, esa época, y lo fuimos a buscar al aeropuerto. Lo fuimos a esperar al aeropuerto. Me acuerdo que cuando lo vimos dijimos, Macunaíma. Porque en esa época justo estaba la película de Macunaíma, que era con todos los pelos enrulados y así, altos, y él tenía los pelos enrulados y cara y tez morocha. No sé quién dijo, Macunaíma llegó, algo así. Lo encontré, lo esperamos en el eso lo puedes borrar. Lo esperamos en el aeropuerto, lo saludamos y sí, después, al poco tiempo, enseguida se integró él con Alisa y las 2 chicas. ¿Sí, no? Ustedes iban a la casa, me acuerdo que teníamos reuniones en la casa de él. Hizo varias peulotes en la casa de él. Una fue sobre música judía, la canción Abrei Melemela. Yo lo que me acuerdo mucho de él era que le encantaba la música clásica y él siempre nos decía, yo entiendo que a ustedes les gusta más Bach, pero cuando crezcan les va a gustar Beethoven. Como que Bach es muy melódico y música muy agradable para el oído, pero Beethoven tiene la fuerza de la adultez y del sufrimiento. Y lo respetábamos muchísimo, era una persona con mucha calma, no empujaba a convencer a nadie, escuchaba y nos decía cada frase de él. Sí, cada frase de él era escuchada, era una persona muy especial. Sí. Y dejó una huella pienso que en todos nosotros en esa época, porque justo vino el primer Sheliach que tuvimos de esa época. Antes estaba Herbert, pero Herbert era más de la parte de Tejesacna. El primer Sheliach que llegó para Baderech. Y fue muy, muy apreciado, en especial por su personalidad. Me acuerdo que tampoco nos influyó o presionó para que el Garín sea para Carmía, que generalmente son los Shlechim están interesados. Fue muy abierto en eso, de que tengamos nuestra decisión. Mi impresión de él es estar sentado a distancia nuestra con la pipa y una navaja haciendo giluf de madera, tallando un pedazo de madera siempre, mirándonos y con media sonrisa. Siempre así lo recuerdo. Muy humano. Yo me acuerdo que viajé con él a Uruguay, a un petillot de Ajizu,
para empezar a hablar sobre el Garin Aliyah, Garinim, actividades en conjuntos. Una persona muy calma, muy especial, muy sensitiva también en todo. Una persona... ¿Se acuerdan algo específico de la época ya del 73, cuando ya formamos Garín? Y vivimos prácticamente todo ese año, ya no como Futsot, sino en Pienso forma que de... todo se acentuó mucho. Estábamos como un poco eufóricos y pienso que fue una época de mucha... efervescencia. No de efervescencia, a nivel social. Pienso que estábamos muy... con mucha fuerza para hacer cosas, para crear, para... el libro del... Para mí era muy importante el libro del Garín. Pienso que no me acuerdo qué podrá haber en él. Desde entonces no lo vi, pero pienso que ahí no hay testimonios de cosas que hacíamos. Te pregunto a vos. El libro negro ese de... Sí. Con los pelos. Sí. No hay... Imagino que debe estar acá en el Argión. Sí, no sé, nunca lo vi, pero mi sensación era de que hacíamos muchísimo. Yo conservo esto, que vos hiciste me parece, Eso yo no me acuerdo. Sí, también porque pienso que también teníamos que... Nos volcamos con todo a la organización de la Aliyah, porque también afuera había tanta efervescencia que nosotros teníamos que dar contra, en alguna forma, a lo que sucedía afuera. Muchas ya preparábamos cosas para vender, para tener dinero para hacer un kiul. Me acuerdo que hacíamos lámparas, Abri se encargaba de comprar los vidrios, las esferas de vidrio y toda la conexión eléctrica, y yo y otros más hacíamos caras para hacer lámparas para chicos, diferentes cosas, así nos organizamos como artísticamente, preparar bailes, diferentes cosas. Cuando se formó el Garín, que ya en sí pienso que fue como un, ok, pasamos a otra etapa. También, antes de eso había tensiones internas, vamos a hacer Aliyah, no vamos a hacer Aliyah, ¿cuándo vamos a estar en Argentina? ¿Qué hacemos? En sí, cuando ya nos dio una meta, se fijó una meta de que ya estaba claro para nosotros la dirección. Y eso ya canalizó todos nuestros esfuerzos en esa dirección. Teníamos pensado en esa época hacer Aliyah en marzo o en abril del 74 y irrumpió la guerra de Yom Kippur el 6 de octubre del 73 y en poco tiempo nos organizamos y hicimos Aliyah. Sí. Tenía que venir, estaba programado que Shaul Yaffe iba a venir como Madrid para prepararnos para la Aliyah Yapum. Sí. ¿Se acuerdan algo de la mesivá de despedida en Amia? Sí, sí. Hubo ¿Qué te acuerdan? Que los Hanijim prepararon una mesiva para nosotros, con bailes y canciones y todo tipo de cosas, sí. No me acuerdo de nada de eso. ¿Hubo obra de teatro? No. Sí, hubo unas sketch, obras de teatro, bailes israelíes, discursos. No. טוב, וכך עלינו למטוס בנובמבר 73 והגענו ליקום.
Eh, 16. Fuimos 16 en el primer Garín. Después llegaron, se integraron otra gente que iba cayendo. Ariel y Violeta llegaron un poco más tarde, Yoshi. Joselete y Eti Eti. fueron los primeros que llegaron, solo después Ariel y Violeta. Sí. ¿Tienen algo más? ¿Recuerdan de algo más de toda la época esta de la Tnoa? Lo que puedo decir que fue toda una... En sí vivíamos para el foco de la vida era la Tnoa, para mí, me acuerdo. Participé en Editi, hice el curso de Editi, de Madrijim, y no solo eso, sino hasta que cuando me propusieron ser masquer de la Tnoa, era mi último año en el colegio, estaba en el ingeniero Huergo, y el último año, el sexto año, era en industrial, pero los 6 años era de noche. Y contradecía con no iba a poder ser las masquirut, las badot, eran todo de noche. Entonces decidí cambiarme el último año, cambiarme de escuela al Otto Kraus para poder, que los estudios eran de mañana y de tarde, para poder estar a las noches libres, para poder participar en las badot y todos los masquirut y todas las cosas. Hasta esas cosas que dejarlos después del último año separarme de los compañeros del colegio, porque vencí. Mi Hebra era la Tnoa, el grupo de la Tnoa. Era la principal. טוב, זהו, תודה רבה. לא דבר. היה כיף. יופי. אני מפסיק את